tema que quiero hablar hoy es sanidad progresiva. Sanidad progresiva. Nosotros hemos sido enseñados erróneamente en muchas ocasiones que cuando una persona está enferma, usted ha ido tal vez a una iglesia, un predicador, un evangelista, que usted ha creído que es un vaso de Dios, y tal vez lo es, y usted está enfermo con una enfermedad, y esa persona ha orado por usted, y usted nota que no ocurrió nada, que usted sigue con la enfermedad, y eso ha causado en usted una situación que hasta a veces la persona pierde la fe. Eso se debe muchas veces a que la gente no han sido enseñada correctamente a veces muchas cosas bíblicas. Hubo momentos donde Jesús oró por enfermo e inmediatamente fue sanado. Recibió sanidad. Este es uno de los pocos versos bíblicos que existe donde el Espíritu enseña la sanidad progresiva. Donde no todo es siempre instantáneo. Pero para entender esto hay que comprender varias cosas en la Escritura. Hay gente que hasta se ha molestado con el Señor porque pasan al frente con una enfermedad, se ora por la persona y no recibe sanidad inmediata. Y esa persona comienza a murmurar contra Dios, comienza a ofender a Dios con sus palabras. Porque ellos nunca han sido expuestos a este tipo de enseñanza bíblica. Que no siempre el Señor sana de inmediato. A los que sana de inmediato, Él tendrá su razón. Pero hay personas que no son sanadas inmediatamente. Vamos a hablar un poco de este asunto, porque me acuerda a mis años universitarios, cuando este texto fue otro de los textos que yo tuve que explicar allá frente de una de las clases que tomaba en la universidad. Y es importante notar, hermanos amados, estas cosas bien, porque si usted no entiende esto bien, pues va a seguir tal vez frustrado de cosas que han pasado en su pasado. Y usted ve que esa gente continúa pasando al frente todo el tiempo con la misma petición. Y la Biblia dice, hacer notorias las peticiones delante de Dios y Él las va a contestar. Siempre y cuando usted esté dentro del marco bíblico. Antes de entrar y hablar y comenzar a hablar de Betsaida, casa del pez, donde esto ocurrió, hay que ver qué había ahí. Para entender eso hay que ir al Evangelio, amén, según San Mateo, alabanza al nombre del Señor, capítulo 11, verso 21. Mateo 11, 21 en adelante. Es importante que usted note estos detalles, porque si no, usted no va a poder comprender realmente lo que está sucediendo aquí. Mateo 11, verso 21. Dice, vamos con el verso 20. Nótese esto. Dice, entonces comenzó a reconvenir, este es el Señor, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Jesús comenzó a regañar, a decirle cosas negativas a estas ciudades. ¿Por qué Jesús hace esto? Nótese, para aquellos que prestan atención y aprenden, todos Centro y Suramérica que está viendo el programa, dice, mire esto,
porque no se habían arrepentido. Jesús hizo muchos milagros y no se arrepintieron. O sea que los milagros que el Señor hizo llevaban como propósito que la gente viera la gracia del Señor, cuánta gracia se había derramado en esa ciudad. O sea que la gracia tiene 6 elementos, que en otra ocasión se los explico. Ahora nótese que los milagros eran parte del derramamiento de la gracia de Dios en esa ciudad o ciudades. A veces nosotros, hermanos amados, queremos la gracia de Dios, pero no nos arrepentimos. Y en estas ciudades Jesús había hecho muchos milagros y él comienza a hablarle a estas ciudades y le dice unas palabras bastante fuertes. Dice, porque no hubo arrepentimiento. Ahora, si usted mira bien, dice la palabra del Señor, hay de ti Corazín. Corazín es casi poco mencionado. Corazín quedaba a 3 kilómetros al norte de Capernaum. Ahí hicieron una sinagoga que era más pequeña que la que yo estuve cuando estuve en Capernaum. Pude entrar en la sinagoga que Jesús entró allí y pude verla y hablar allí un poco. Alabanza el nombre del Señor, que esa sinagoga queda frente de la casa de Pedro, el apóstol, y unos pies más detrás de la casa de Pedro está la orilla del mar de Galilea. Ahora Corazín, muy pintoresca, porque la hicieron más bella que la sinagoga de Capernaum. Le pusieron flores, adornos, animales, y sobre todo lo más que llama la atención de Corazín era que en la sinagoga había un asiento especial que no se menciona en la sinagoga de Capernaum, y tenía la espaldera grande, tenía unos brazos, y al frente tenía una inscripción en arameo que decía claramente a todo el que entraba por ahí, diciendo que el Señor tenga junto con los justos a Jodán. Jodán es supuestamente el hijo de Ismael, y que fue quien a través de las edades diseñó ese pórtico. Alabanza el nombre del Señor. Pues Corazín es incluida en este mensaje que habla el Señor. Dice, ay de ti Corazín. Yo creo que usted vea que este ay son ayes apocalípticos. Los mismos ayes que se hablan en Revelación cuando los ángeles derraman la copa de la ira. Amén, en los últimos días. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón no pertenecen a Israel. Tiro y Sidón es la parte norte de Israel, lo que se conoce hoy día como el Líbano, que Jesús estuvo ahí una vez. Ahora nótese, está comparando dos ciudades dentro de Israel con dos ciudades que no son israelitas. Ahora, si usted mira bien, dice, mire esto, porque si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Otra enseñanza más que Jesús enseña ahí. Hay unas reglas de juicio y de castigo dependiendo el tipo y la cantidad de pecados que se cometieron en esa ciudad o en esa persona. O sea que no toda persona y toda ciudad va a ser castigada con la misma regla que se van a castigar las demás, sino que aquí es como una balanza, está midiendo cuántos pecados se cometieron ahí por rechazo a la gracia de Dios manifestada en los milagros que Jesús está hablando. Todas estas cosas hay que entenderlas porque nos han enseñado un evangelio bastante venenoso, un evangelio bastante confuso, donde muchas personas, como no escudriñan la palabra del Señor,
pues nunca alcanzan las riquezas del misterio revelado a los santos de Dios por la palabra de Dios. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, versículo número 23, y tú, Capernaum, quieres levantar hasta el cielo, hasta el Hades será batida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea, no permaneció porque esa gente rechazó totalmente la gracia de Dios. Y el resultado fue destrucción. Amén, todos sabemos eso. Bendito el nombre del Señor. Cuando aquel cometa, amén, el 29 de junio de 2323 fue lanzado por Jehová, amén, sobre esas ciudades y activó, fue un catalítico a todos los pozos, amén, que habían ahí de petróleo, que todavía están, amén, y fue incendiada las ciudades como parte del juicio de Dios. Ahora, con eso dicho, como introducción, vamos aquí en Marcos 8, para que usted vea lo que ocurre. Estamos en una ciudad que usted ya sabe que fue maldecida por el Señor, fue condenada por el Señor. Es interesante que la ciudad de la casa, que era la ciudad de algunos de los discípulos del Señor, esté en esa condición. Ahora, ¿cómo funciona la sanidad progresiva? Para que usted salga de esa mente de que le han enseñado que Jesús tiene que sanarle en el momento que se ora por usted. Y no es así. A veces el Señor lo hace. A veces el Señor usa este sistema de sanidad progresiva. Yo tengo que mantenerme en los perímetros de lo que el Señor me enseña y me dice a mí para yo poder recibir sanidad progresiva, no instantánea. ¿Por qué razón Jesús no me sanó instantáneamente? Hay razones internas dentro del texto que implican esta situación. Lo primero es, este es un mensaje que tiene tanta información, tantas cosas que decir, hermano, que si uno se pone a predicar del verso 22 al 26 no sale de aquí en un mes. Ahora mire bien la palabra. Vino luego a Betsaida. Lo primero que notamos es que Jesús llega a un lugar que él maldijo. Jesús entra dentro de un lugar de maldición. Como dice la palabra en Mateo, amén, capítulo 11, versos 21 y 22. Donde hizo una comparación de regla y acabo de decir que no todo el mundo recibe el mismo número de juicio por los pecados cometidos, ya sea persona o sea ciudad. Ahí está la balanza de él. Ahora, entiendo eso porque me pongo a pensar, una ciudad, por ejemplo, como la ciudad de Nueva York y la ciudad de Las Vegas, que es una ciudad en Nevada, amén, donde tanto pecado se practica, no es lo grande de la ciudad. La cantidad de pecados y de juicio no está compuesta por la geografía de la ciudad, sino por la cantidad de pecados existentes que existe en ese lugar. Y lo mismo, eso se transfiere a una persona. Por ejemplo, a veces un hombre de 90 años tiene menos pecados que un joven de 25. Nosotros tenemos una idea bastante oscura de cómo opera el mundo espiritual. Es interesante que a veces un joven de 25 o 30 años tenga más pecado que un anciano de 100 años. La razón es porque usted está midiendo erróneamente. Usted está usando la regla errónea, usted está midiendo por años. Y los pecados no es por años, es por cantidad. Ahora, eso es lo que Jesús aplica aquí, en las ciudades de Corazín y de Capernaum. Amén. Y hablando también, mencionó también a Tiro y Sidón, que eran dos ciudades. Todavía existen, por supuesto, con otros nombres parecidos en el norte de Israel, en lo que se llama el Líbano. Ahora, nótese algo interesante. Vino luego a Betsaida y le trajeron. Esta gente que trajo a este hombre que tenía una enfermedad,
Este hombre era ciego. Y esta gente como que se arriesgó a llevar un enfermo a una ciudad que está maldecida. Ellos se fueron por encima de la maldición de la ciudad y sabían que Jesús estaba ahí en Betsaida, casa del pez. Y llegaron. Pero ¿cómo es que Jesús entonces entra en un ambiente de maldición para hacer una sanidad progresiva? Y es lo importante que usted debe entender, que no se sienta mal, no se ponga a pelear con el Señor, ni a juzgar al Señor, porque se oró por usted y usted escucha, es que se oraron por mí, y Dios no hace nada. Dios sabe la cosa que tiene que hacer. Lo mejor es que nos callemos la boquita, bien calladita, y esperemos que la gracia de Dios nos vuelva a llenar de su misericordia, para que ocurra en nosotros tal vez una sanidad, la cual estamos esperando. Ahora, mire lo siguiente, dice la palabra, trajeron un ciego. Este hombre, claro, que representa otra cosa, pero no voy a entrar en ese tema. ¿Ok? Ese ciego llegó ahí, lo trajeron, no vino él, lo trajeron. Y nótese que dice la palabra del Señor, mire esto, y le rogaron. O sea, que para que haya una sanidad progresiva, tú tienes que, personas de oración, orarle al Señor por ti. Pero en Betsaida, la casa del pez. Y usted sabe que la casa del pez significa la iglesia, en la casa de Dios. Por eso yo no creo mucho en esta gente que anda de apartamento en apartamento poniendo mano y diciendo que Dios está con ellos. Esos son falsificadores del evangelio, mutiladores del cuerpo. Gente, hermanos amados, que de Dios muchas veces no tienen nada. Y ni se congregan en las iglesias, y en vez de congregarse en sus iglesias, andan realengo por los apartamentos y las casas visitando gente, haciendo cosas fuera de la palabra de Dios. Es bueno visitar a enfermos, es bueno visitar a gente, pero dentro del contexto bíblico, no fuera del contexto bíblico. No es que a mi casa llegó doña Juana a venirme a decir que Dios le habló y le reveló, porque le voy a cerrar la puerta y coja el caminito de Jerez para su casa. Ahora, mire bien la palabra, dice, versículo número 22, y le rogaron que le tocase. Es importante, hermanos amados, la intercesión de que Dios te toque. Dentro de tu enfermedad, dentro de tu situación, porque te pueden traer, pero si Dios no te toca, perdiste el tiempo. Si te tocó doña Juana por allá, ese es tu problema. Pero si te toca el Señor, las cosas cambian. Y me gusta hablarle claro para que me entiendan. Y uso ejemplos para que me entiendan. Ahora, ¿qué sucede? Lo traen, ocurre lo primero, llegaron a Betsaida, el hombre era ciego, dice la palabra del Señor, mire esto, y le sacó fuera de la aldea. ¿Por qué usted cree que el Señor lo sacó fuera de la aldea? Lo sacó fuera de la aldea por dos razones. Primero, la persona que espera recibir sanidad progresiva tiene que salir del ambiente pecaminoso de maldición que le causó eso. Usted no puede seguir con las mismas amistades. A veces nosotros usamos la familia como un parcho para decir, oh, mis hijos, mis hijas, mi abuelo, mi abuela. Esas cosas no sirven para nada. Lo sacó fuera de la aldea porque dice, yo no quiero que tú recibas participación de la maldición de esta ciudad que ya yo la maldecí hace tiempo. Y para que ocurra una sanidad progresiva no puede haber ningún tipo de maldición en ti. Y esa maldición puede venir por los lugares que tú has habitado, las cosas que has hecho, las cosas que has dicho, las cosas que has practicado. Se da cuenta y lo sacó fuera de la ciudad. Y es importante que se entiendan estos detalles, porque si no usted sigue en esa mentalidad, hermano, que usted ha tenido toda la vida, hermanos amados, porque fue enseñado erróneamente.
le predicaron erróneamente y usted sigue cargando un gorila en su espalda. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, mire esto, y le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. Es fuera de la aldea, fuera de la maldición, donde el Señor pone sus manos sobre ti para activar una sanidad progresiva. Tenemos que salir de ese ambiente que nos rodea, de esa gente que se pasa siempre hablando negatividades. Si usted sigue en esa aldea, su enfermedad continuará. Y pasará de médico en médico y nunca se sanará. Terminará toda parchada y todo parchado. Usted ve, la palabra es un telescopio de las cosas divinas celestiales, que fueron transferidas a nosotros por el Espíritu Santo de Dios, por la revelación de la palabra de Dios. Si usted no la entiende, está peor que esté ciego. O sigue viviendo usted en su propia Betsaida. Y mientras ocurra, seguirá enfermo. Ahora, mire bien la palabra. Dice bien la palabra del Señor. Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Es el primer toque que el Señor le da. Nótese que la sanidad progresiva necesita varios toques del Señor. Pero si el Señor tiene poder, y muchas veces, dicho de paso, este milagro ocurre solamente en Marcos, el evangelio más antiguo. No ocurre en otros de los escritos evangélicos, de los evangelios. Nótese entonces ahora, hay un toque del Señor. O sea, hay una activación del Señor en esa persona, pero no inmediata. Y es aquí donde entra la fe. Porque si se ora por mí, por una enfermedad, y yo estoy verdaderamente bien con el Señor, no porque usted diga que está bien, porque si usted le pregunta a la gente, ¿usted está bien con Dios? Dice, oh, yo estoy bienísimo con el Señor. Muy bien, pero no anda bien. Ahora nótese, la palabra sigue diciendo, mire esto, versículo número 23, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Activación de fe. ¿Ves algo? Eso es lo que sucede. Cuando el Señor pone las manos sobre ti, te deja sentir que algo está transcurriendo en tu cuerpo, estás recibiendo sanidad, pero tú lo niegas. Tú sigues fuera de poco. Tú pierdes la fe. Y comienzas a hablar negativo del Señor y de todo aquel que ora por ti también. Y hay muchos predicadores que para excusarse ellos mismos, porque ellos como no conocen este asunto, piensan con las enseñanzas que le han enseñado, que creen que Jesús sana a todo el mundo instantáneamente. Lo hizo muchísimas veces. Pero hay situaciones que por alguna razón u otra no lo hace. Quizás es una escuela para la persona que le está enseñando. Le preguntó, quiero activar tu fe. ¿Ves algo? Y él contestó. La palabra del Señor dice, y él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero que los veo que andan. No hay una sanidad definida. No hay definición todavía de la sanidad. Él ha comenzado a ver, era ciego, no veía nada, pero ahora ve sombras. Él habló que veía árboles que andaban. O sea, que la sanidad progresiva, Dios tiene que darte otro toque para que vaya progresando la sanidad tuya en tu cuerpo. ¿Se da cuenta, hermanos amados? ¿Cómo estas cosas funcionan? Por eso usted nunca, cuando se ora por ti, y el Señor te pregunta, ¿ves algo? Veo. No estoy viendo en foco totalmente, pero veo que se ha activado algo en mi visión en este caso, y he comenzado a ver luz, pero la luz no es definida. Veo como un tipo de sombra. Estoy confundiendo los hombres como si fueran árboles andantes.
Y es ahí, no sabemos, porque el texto no implica, da la impresión que fue en ese momento, pero hablando en términos humanos, es posible que del primer toque al segundo toque pase algún tiempo en ti. Pueden pasar semanas, meses y quién sabe si hasta años, de un toque a otro. Pero aquí en el texto se ve inmediatamente, porque estaban ahí, frente a frente. Lo primero que usted sabe es que hay que sacarte de la aldea, fuera del ambiente de maldición que tú has vivido y que te ha traído esta situación. Y yo te voy a enseñar a esperar en mí, a conocer mi poder, pero de manera progresivamente. ¿Y cuántos hermanos no han caído en este error? Porque vino una persona y oró por ellos y ellos pensaron, entonces ese evangelista a veces, para excusarse él mismo y sentirse bien, dice, hermano, usted no tiene fe. O hermano, usted no tiene fe. Bueno, pasa varias cosas. Hay una cosa que en 1 Corintios 12, verso 9 se llama Harismata y Amatón. Harismata y Amatón significa hechos de sanidades, traducido como dones de sanidades. Y nótese que la palabra dones, ok, harismata, implica que son muchos. Que aunque hay 9 dones, el don de dones, perdón, no se puede decir don, no hay un don, hay dones de sanidades en plural, son muchos. Debido a que los dones de sanidades sanan todo tipo de enfermedades. Da la impresión entonces que para cada sanidad la persona tiene que estar equipada con el don especial que se usa para X sanidad. Como los demonios, que hay muchos demonios. Esa persona no está capacitada con los dones totales del Espíritu Santo. Entonces ora por una persona y aquella se sanó. ¿Por qué razón? Porque tiene el don especial para sanar ese tipo de enfermedad, pero no tiene el don para sanar otra enfermedad, porque ahí el mismo Espíritu Santo los divide en plural, dones de sanidades. Y por eso es que hay personas que Dios usa en áreas y muchos enfermos son sanados de ciertas enfermedades, pero de otras enfermedades no. Esto es como, hermano, como comerse una pizza. Esto es que partir la pizza ¿cómo se llama? En pedacitos. Así trabaja lo espiritual. Dios da a cada uno conforme a su propósito. Y no porque una persona Dios le use en dones de sanidades en X áreas, lo va a usar en las demás áreas de los dones de sanidades. Y como nosotros nos han enseñado tantas cosas raras y extrañas, y usted viene con esas ideologías antibíblicas, pues cuando usted escucha un mensaje bíblico, se sorprende. Es algo nuevo para usted. Usted se siente en otro espacio, como que nunca había escuchado esto, y tal vez nunca lo escuchó. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra del Señor, mire esto, él mirando, verso 24, digo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Comenzó la activación de la sanidad progresiva. Iba por etapa. El Espíritu Santo, en este caso Jesús personalmente, ¿ves algo? Dijo, veo los hombres como árboles. Pero ya estaba activada la sanidad. Porque antes no veía nada, lo que veía era oscuridad. Pero ahora ya comenzó el progreso de la sanidad, lentamente sobre él. Y eso pasa en nosotros. Tenemos que entenderlo. Por eso es que muchas personas, por falsos maestros o maestros no capacitados, usted está infectado. Usted vive, hermanos amados, una vida completamente triste y abatida. Porque lo oraron por usted y nada pasó, porque usted no sabe si usted todavía está viviendo en la aldea o está viviendo en Bethsaida, en la maldición. Amén. Y Jesús dijo, y lo sacó de la aldea. Hay que sacarte del ambiente de un lugar que hay maldición, porque yo maldije estas ciudades. ¿Por qué? Porque no creyeron en mí. Hice muchos milagros. Amén. Le mostré mi misericordia y mi gracia y nunca la aceptaron. ¿Se da cuenta, hermanos amados, cómo esto funciona? Ahora mire bien,
Dice la palabra del Señor, versículo 25. Luego le puso otra vez las manos, segundo toque. Del primer toque al segundo toque, aquí no dice cuánto tiempo pasó. Pero contemporáneamente hablando, hay personas que Jesús le ha puesto la mano ya por la primera vez y comienzan a ver las cosas nubladas, confusas, como él veía los árboles pensando que eran hombres. Pero luego, en su misericordia, en su omnipoder, omnisciencia, él pone las manos de nuevo, porque Jesús lo que comienza lo termina. Jesús nunca, que fue carpintero, dejó una mesa con 3 patas. Lo terminaba. Cuando él comenzó a hacer el universo, lo terminó. Usted no ve que dice faltaron 1000 estrellas porque Jesús no ha terminado. Nada de eso, todo está completo. Ahora, la sanidad progresiva posiblemente está activada en algunos de ustedes. Si es que no viven en Bethsaida y se mudó, sacó la aldea para afuera. Ahora mire bien, verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido. La sanidad progresiva tomó ya control completo. Ahora no dice que veía a los hombres como árboles. Fue restablecido. ¿Se da cuenta? El acto progresivo de los dones de sanidades, o lo que llama el griego harismata y amatón, hechos de sanidades que toman control y comienzan a trabajar. Mire, el Señor no hizo el mundo en un día, ¿ok? Por lo menos sépase eso. No hizo el mundo en un día. Léase Génesis capítulo 1 y capítulo 2. O sea que en las cosas de Dios, y permítame decirle, todavía Jehová está creando cosas. La gente le han enseñado también otras cosas que ya Dios terminó. No es cierto. Porque Jesús dijo en una ocasión, mi Padre y yo trabajamos. Y cuando dice esas palabras, mi Padre y yo trabajamos, ¿cuál es el trabajo del Señor? Crear cosas, hacer cosas. Esto suena tan fantástico y extraño para algunas mentes pigmeas. O sea que cuando Jesús hablaba, no siempre hablaba en el sentir literal y diario. Mi Padre y yo trabajamos, nosotros seguimos trabajando. ¿Y en qué trabaja yo? En crear cosas, en hacer cosas nuevas. Por tanto, la creación en cierto punto no ha terminado. Pero nosotros nos han infestado tanto y tanto la mente con enseñanzas baratas que nuestra mente está como una cajita de fósforo, tan chiquitita, pequeñita. Entonces se mete en esos lugares donde la persona anda con la cajita en el bolsillo y usted sigue siendo el mismo por generaciones. Nunca usted crecerá. Porque Dios nunca está inactivo. Siempre está activo. Y el que está activo siempre construye. Dios no es vago. Y estas cosas hay que entenderlas. Cuando Jesús hablaba palabras, como le dijo a Nicodemo, si te hablo las cosas terrenales y no las entiendes, mucho más las espirituales, ¿cómo las vas a entender? Si mi lenguaje no es de este mundo, mi género de este mundo, las cosas que yo hablo no se miden por una regla terrenal. Son cosas que pertenecen al mundo espiritual, al mundo enorme, celestial de Dios. Ahora, para no sacarlo de ahí y tirarlo por otra plataforma, comenzó en el segundo toque la activación de la sanidad progresiva de este hombre que tiene una enfermedad. Este hombre estaba ciego. Por tanto, punto y coma, para entrar una cosita más aquí, implica que cuando se ore por ti por una enfermedad y tú sigas, ay, Dios no hace nada por mí, ay, Dios sigue lo mismo, y esto y lo otro, y hasta dice, voy a dejarle a Dios. Es una blasfemia contra el Señor. Porque mire los ejemplos que él puso de Capernaum y Corazín, Tiro y Sidón, ¿ok?
lo que le sucedió. Y hay un nivel de castigo para esa gente que aplica esas lecciones sin entenderla. Ahora mire bien. Dice la palabra del Señor, mire esto. 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos. Nótese que el énfasis ahora puede ver a grandes distancias. Le devolvió una vista como cuando era joven. Porque las sanidades del Señor te devuelve a ti lo que tú perdiste debido a que tu aldea estaba en Betsaida, en maldición. Tu vida bajo una maldición, quién sabe, tus hábitos, tus malos hábitos, tus malas enseñanzas. Vives una palabra mutilada. Entonces, ¿qué sucede? La capacidad de usted bíblica es bien limitada. Y al estar limitado, usted no alcanza las grandes revelaciones de la palabra de mi Señor. Ahora mire más, voy a terminar ya. Dice esto, versículo número 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le dijo que mirase. Segunda proclamación del Señor. Y ahora mira, ¿se da cuenta como el Señor está siempre interesado en que tú sepas que Él está trabajando en tu sanidad? Como Dios Él sabía. Pero Dios sí nos deja sentir. Yo quiero cómo tú te sientes si estás viendo ya mi mano a tu favor por las semanas que han pasado, los meses, los años que han pasado. No te dejes morir porque te di sanidad progresiva. No te sané inmediatamente en el hospital porque no era mi propósito. Yo tengo otros propósitos que tú no conoces. Entonces esas cosas hay que entenderlas ya, hermano. Tenemos que salir de esos mensajitos de 5 y 10 y esas enseñanzas de 5 y 10 y meternos en la palabra para que la revelación nos enseñe claramente, ¿ok? Buscar la palabra y la enseñanza todo el tiempo y Dios te ministrará. Si no, vas a ser en un pigmeo todo el tiempo sentado y hasta paralítico en la iglesia. Ahora, mire lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Y vio y claramente a todos. Ahí se cumplió la sanidad progresiva. Pero le di otro consejo. No vuelvas de donde yo te saqué. Te saqué de la maldición. De un lugar que yo maldije, porque no creyeron en mis milagros que hice en esas ciudades. Entonces Jesús termina diciéndole estas palabritas en el verso número 26 y lo envió a su casa diciéndole: no entres en la aldea, no vuelvas de nuevo al lugar que te causó todo esto, que yo tuve que irme por encima de la maldición que yo mismo proclamé en esta ciudad, pero no podía hacerla aquí. Tuve que sacarte fuera del ambiente de la maldición y te saqué hacia afuera. No vuelvas a la aldea. ¿Cuántos de ustedes han vuelto a la aldea? Un montón. Aquí hay gente que ha vuelto a la aldea todo el tiempo. Siguen plagados, vuelve la enfermedad, vuelve la situación, porque desobedeció los principios. Jesús usaba ciertas cosas, cierto lenguaje, ¿ok? Para hablar verdades gigantes espirituales. Cuando usted piensa en aldea, pues está pensando en aquellas chocitas hechas de paja, de palmas de coco, amén, que estaba en ese lugar. Pero esto lleva implicaciones espirituales. El lugar donde uno vive. ¿Dónde vivo yo? ¿En maldición, en Capernaum? ¿O fuera del lugar que Dios me sacó para mi salud y mi beneficio? Ahora, mire esto, dice la palabra: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. No quiero contaminación aquí. Porque esta gente van a pedir cosas viviendo en maldición. Y yo no quiero eso. Lo hizo con este hombre para enseñarnos a nosotros una gran lección. Lo importante que es la casa de él. Que mucha gente ni entienden la importancia que tiene la casa de Jehová.
donde Él se manifiesta y se mueve. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová abunde en sus vidas. Busque la presencia del Señor para que Dios opere a su favor. Amén.